Tengan muy buenas noches a todos. Un gusto esta noche tenerlos, John, José Luis, Marvin. Un placer que estén por acá. Hoy 17 de diciembre, gracias a Dios, nos ha rendido todo este año para poder dar charlas en Proyectar. Esta es la última charla del año, pero gracias a Dios estamos bien. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que queremos abarcar. Eh, Queremos como que esta charla sea un poco interactiva en la manera que ustedes quisieran. El ingeniero Gerald Villalobos está con nosotros y nos va a dar una charla sobre ordenamiento del territorio, eh, y es muy importante que podamos hacer. John, estás por ahí, entonces John también nos puede colaborar. John también tiene que ver mucho con eso, entonces yo creo se nos puede prestar para hacer una charla bastante interactiva. Ingeniero, un gusto y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy compartiendo esta charla y te dejo el espacio para poder iniciar. Gracias. Perfecto, muchas gracias Gerardo y pues darle las buenas noches a todos los que nos acompañan. Pues efectivamente este es un tema más que importante, pues muy relevante últimamente, ¿verdad? Eh, Sobre todo por la importancia que tiene este tema en la aplicación de las funciones de los gobiernos locales, de las municipalidades. Bueno, en el caso específico, como ya lo dijo Gerardo, pues soy miembro del Colegio de Ingenieros, específicamente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, y por ahí pues me especialicé un poquito en geografía, con una maestría en geografía y me introduje en el tema del ordenamiento del territorio con un par de estudios adicionales que hicimos por ahí, tanto en Guatemala como en Taiwán. Pero inicialmente me llevó a este tema cuando estuve trabajando como funcionario en una municipalidad, trabajé 16 años por ahí y estuve ocupado de todos estos temas. Y bueno, al final terminé de lleno en este aspecto. Esta primera diapositiva que tengo por ahí, esta lámina, pues me gusta mucho ese dibujito, ponerlo siempre, es parte de los dibujitos ya viejitos que estaban por ahí dentro de las imágenes en Office, en PowerPoint, ¿verdad? Pero ilustra muy bien quizás lo que muchas veces nosotros sentimos cuando mencionamos este tema de ordenamiento del territorio. O sea, sentimos que hay cientos de rutas, bueno, tal vez no cientos, pero sí hay bastantes rutas que pudiéramos seguir en este tema. Y muchas veces depende del cristal con el que se mire, específicamente desde la especialidad desde donde lo estemos viendo, ¿verdad? Y pues cada quien tiene su versión sobre cómo hacer ordenamiento del territorio y luego vamos a hablar un poquito de la relación con el tema de planificación urbana. Eh, pero pareciera que el tema apunta en múltiples direcciones y a veces nos queda duda de cuál es la correcta. Antes de seguir, pues si escuchan algunos ruidos por ahí, pedirles disculpas, estoy en mi casa, ¿verdad? Y entonces se escuchan los sonidos propios de la dinámica familiar, especialmente la mascota que anda por ahí. Eh, entonces, bueno, les decía que cuando uno habla de este tema, pues se sienten diferentes rutas, múltiples rutas que se podrían seguir y a veces hay duda de cuál podría ser la correcta. Desde cada especialidad, pues cada quien tiene su versión y todas tienen una arista importante que considerar y por eso es que el ordenamiento del territorio no es objeto de una única especialidad o de un único especialista, sino que intervienen muchas personas durante todo el proceso. Ahora vamos a comentar quizás cada uno de los aspectos donde pueden intervenir especialidades este, específicas. Bien, antes conversar un poquito de qué es el territorio. El diccionario de la Real Academia nos dice que es una porción de la superficie terrestre que pertenece a una nación eh, y lo asocia con una jurisdicción eh, de ese estado, de esa autoridad. Y ya un poquito más en términos de literatura, uno de los autores que, bueno,
tiene un libro bastante importante en este aspecto que se llama La Organización del Espacio. Es un libro viejito de 1973. Ustedes pueden ver la referencia ahí abajo. Se llama Jean Lavaz. El libro original es en francés, pero tiene su versión en español. Cuesta un poquito encontrarlo, pero bueno, es un tesoro realmente ese libro. Y pues muchos de los temas que él menciona, a pesar de que fue escrito ya hace bastante tiempo, nos suenan muy contemporáneos, ¿verdad? Eh, y él nos dice que el espacio geográfico tiene varios componentes, dentro de ellos un medio natural, el espacio propiamente, donde convive una sociedad bajo los alcances de una autoridad administrativa. Es decir, ese conjunto de elementos es lo que nos viene a conformar el territorio, no es solo el espacio geográfico, ¿verdad? Entonces está la autoridad, está la sociedad que habita ese espacio, grupo de individuos y el espacio geográfico propiamente. Por eso es que cuando hablamos en temas, por ejemplo, de municipalidades, hablamos de cada cantón como un territorio. Y eso casualmente nos lleva a mencionar las escalas que tiene el ordenamiento territorial. Desde el punto de vista de la teoría se habla de tres, ¿verdad? Se habla de la escala nacional, la escala regional y la escala local. Y por ahí se mete un poquito lo que se llama una escala subnacional. Si nos apegamos a la definición que comentábamos antes, ¿verdad? Realmente en Costa Rica no existe una escala regional, porque no tenemos autoridades regionales como sí existen en otros países. Bueno, alguien podría decir, bueno, pero es que el INBU ejerce alguna autoridad en cuanto a planes regionales, ¿verdad? Eso es lo que yo les decía, que viene a tratarse como una escala subnacional. No es necesariamente, el INBU no tiene una injerencia específica en una región o en regiones específicas, sino que aborda temas en un ámbito subnacional. Bien, desde el punto de vista de la escala nacional, pues la constitución política nuestra dice que el Estado ejerce soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en las aguas, ¿verdad? Y también en la plataforma continental. Eso incluye también las islas. Esta es la escala nacional. Y desde el punto de vista nacional, efectivamente, pues el INBU estaba llamado a realizar el Plan Nacional de Desarrollo, que bueno, ahora ha implementado alguna estrategia diferente el INBU para tratar de lograr tener o contar con ese instrumento. Luego tenemos la escala subnacional, es aquella que no necesariamente coincide con una región, ¿verdad? Lo que introduce espacios geográficos, poquito espontáneos o, bueno, con una definición diferente que no necesariamente se apega a una región, aunque el autor que yo les mencionaba, Jean Lavaz, dice que las regiones no se hacen, se reconocen, ¿verdad? Por interacciones socioeconómicas, sociales y demás, pero bueno. Eh, Nosotros tenemos en Costa Rica los territorios indígenas que cumplen con la definición de ordenamiento territorial en una escala subnacional, ¿verdad? Los territorios indígenas tienen una circunscripción espacial, cuentan con una autoridad, normalmente las asociaciones de desarrollo integral, las ADI, ¿verdad? Que son las que rigen sus respectivos territorios de acuerdo con las etnias a las que corresponda, y pues están los individuos que habitan esos espacios. Entonces, de hecho, cuando se realiza un plan regulador, las normas, el alcance de estos no necesariamente llega a los territorios indígenas porque tienen su propia administración, ¿verdad? Aunque sí tienen que ser parte del proceso, por lo menos en lo que es la consulta ciudadana, que es un tema que vamos a abordar. La escala local es la que en Costa Rica ha cobrado un poco más de relevancia, ha sido más visible, ¿verdad? Que es la que ejecutan las municipalidades. Y de acuerdo con la ley de división territorial, el territorio nacional se divide en provincias y las provincias en cantones. Como les decía, no hay regiones, ¿verdad? Hace algunos años existía la figura de los gobernadores en las provincias, pero esa figura ya no existe y tampoco ejercían una autoridad específica desde el punto de vista de administración del territorio. Tenían algunas funciones ahí muy reducidas. Eh, las municipalidades sí tienen un papel muy importante. Consecuentemente, la Constitución Política y la Ley de Planificación Urbana, que es la 4240, otorgan competencia a las municipalidades para planificar y controlar el desarrollo urbano en su jurisdicción.
que es el cantón. Y algunas tienen jurisdicciones sumamente extensas, como la Municipalidad de San Carlos. Si nos vamos a la parte sur de Costa Rica, ¿verdad? Normalmente las municipalidades del sur son grandes. Golfito, Corredores, Osa, perdón, eh, eh, Perceledón. Bueno, son territorios bastante extensos. Aquí en el área metropolitana topamos con cantones con territorios más pequeñitos, ¿verdad? Por ahí creo que anda, no sé si es Tibás el más pequeño, Belén, que es sumamente pequeño, pero ya empezamos a ver cantones de ahí al orden de 10 kilómetros cuadrados, algunos los más pequeñitos, ¿verdad? Ahí más o menos. Cantones de 30 kilómetros cuadrados, un poquito más de 30 kilómetros cuadrados, como Escazú, Palmares. eh, pero no por pequeños dejan de tener dinámicas sociales importantes. Entonces, a veces no es tanto la extensión, que sí es un factor importante, ¿verdad? Pero también se suma ahí las dinámicas sociales y económicas que desempeñan cada uno de estos cantones. Escazú, bueno, ustedes si conocen el cantón de Escazú, que la mayoría si somos de aquí del área metropolitana, pues quizás pasamos por ahí la mayoría de las veces en nuestro quehacer. Es un cantón sumamente importante, ¿verdad? Normalmente se mantiene en los primeros lugares en los índices de desarrollo humano y en los índices de, en el IDS. Entonces, en esta escala nacional, en esta escala local, a nivel de país tenemos diferencias importantísimas en cuanto a la extensión de los territorios, ya sea en el área metropolitana o hablemos de regiones en la región central, ¿verdad? Con respecto a las regiones que están hacia la periferia, la región Chorotega, la región Brunca, etcétera. A conversar un poquito sobre qué significa ordenar, para luego tratar de ver, sin ánimo de hacer discusión teórica, la relación con planificación urbana. Volviendo de nuevo a la etimología de la palabra, a través del diccionario de la Real Academia, dice que ordenar es colocar de acuerdo con un plan o de modo conveniente para encaminar o dirigir a un fin, ¿verdad? Eso es ordenar. No es colocar las cosas simplemente a conveniencia de algo o de alguien, sino que es dirigirlos o encaminarlos a un fin. Eso es ordenar, desde el punto de vista de la etimología de la palabra. Y si tomamos esto que nos dice el diccionario de la RAE, colocar de modo conveniente, la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 29, que ustedes lo ven por ahí, nos dice que casualmente ordenar es buscar el mejor acomodo en el territorio para estos aspectos que vemos ahí listados: las actividades productivas, los asentamientos humanos, las áreas públicas, las redes de comunicación, el transporte, las áreas silvestres y otras obras vitales. Entonces, lo que buscamos con el ordenamiento territorial es tratar de colocar de modo conveniente todos estos aspectos dentro del espacio geográfico. Y una vez que hablamos un poquito del territorio y hablamos de ordenar, ahora sí vamos a tratar de ver qué es ordenamiento territorial. Normalmente, y esto es algo que yo siempre pues trato de visibilizar, uno ve quizás referencias académicas donde se mencionan definiciones extranjeras de ordenamiento territorial, que no Gerard, es que estén malas. Sí, Gerard, perdón. Compañeros, adelante. ustedes están viendo la presentación porque yo sí la veo, pero no sé si ustedes la están viendo. Sí, señor. Buenas Yo noches. sí, Marvin la está viendo perfectamente. Sí, Ok, todo bien por acá. ok, está bien, gracias. Eso. Sí, Les decía que a veces uno ve en referencias académicas definiciones de ordenamiento territorial que no son nuestras, ¿verdad? No son de Costa Rica.
Eso no significa que estén mal, son aplicables en sus respectivas, en sus respectivos países o en sus respectivas localizaciones geográficas. Lo importante es que en Costa Rica tenemos una definición específica de qué es ordenamiento territorial. No está en la Ley de Planificación Urbana, no está en la Ley Orgánica del Ambiente, que es la que introduce los conceptos de ordenamiento del territorio. Está en el reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. En el artículo 6, ustedes ven ahí las referencias, el decreto 29.375, artículo 6, reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Y dice que es una estrategia concertada en todos los niveles de la sociedad. Ahí es donde entra la participación ciudadana para promover y regular el territorio. Ahí entra el espacio geográfico, asignando estratégicamente a cada porción de tierra aquellos usos que sean socioeconómicamente rentables y ecológicamente sostenibles. Y eso da pie para lo que luego vamos a ver, que es la introducción de la variable ambiental, ¿verdad? Aquí todo esto se une o lo amalgama casualmente la autoridad territorial, que es la que ejecuta o pone en marcha las iniciativas de ordenamiento del territorio según la escala en la que estemos trabajando. Si es la escala local, pues son las municipalidades, ¿verdad? Si es el territorio nacional, pues es el Estado. Si es la escala subnacional, pues serán los diferentes administradores de cada territorio, como vimos el ejemplo de los territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, esta definición es bastante importante y cada uno de los componentes que tiene nos lleva a un desarrollo también importante dentro del proceso de la ejecución de una iniciativa de ordenamiento territorial. Ahora, casi siempre surge la pregunta, bueno, eh, ¿es lo mismo ordenamiento territorial que planificación urbana o son cosas diferentes? Para esto, pues tenemos las referencias de la legislación nuestra, ¿verdad? La Ley de Planificación Urbana, 4240, ustedes ven ahí la referencia en rojo abajo. En el artículo 1 dice que planificación urbana en Costa Rica es un proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano. Recuerden que ordenamiento territorial abarca todo, o sea, encontrar los mejores usos para el territorio en general, ¿verdad? La Ley de Planificación Urbana circunscribe la planificación urbana, planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad. Como les decía, la intención es nada más establecer una relación práctica entre ambas. El ordenamiento territorial, recuerden que el concepto viene dado y definido a través del reglamento de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Las funciones y demás vienen detalladas en la Ley Orgánica del Ambiente. Entonces, desde un punto de vista práctico, esto viene a conjugarse desde el punto de vista de la planificación urbana, pues en el desarrollo urbano, que es lo que indica la ley de planificación. No sé ustedes, pero se me congeló la imagen a mí. Y a mí también, Marvin. Vamos a ver si se conecta. También a los usos rurales y a los usos que puedan darse eh, también en áreas urbanas. Esto porque pues hay autores que dicen que realmente en la escala local no se hace ordenamiento territorial, se hace planificación urbana. Y en la escala nacional es donde se hace el ordenamiento territorial. En realidad, pues obviamente si un cantón es muy urbano, sus iniciativas de ordenamiento territorial pues se van a concentrar en la planificación urbana. Pero si tenemos cantones con vínculos urbanos rurales muy fuertes, donde lo rural también pesa y es importante, ¿verdad? Eh, entonces, el ordenamiento del territorio nos da eh, un panorama más amplio sobre lo que tenemos que hacer ahí con todo ese espacio geográfico. Y esto viene a conjugarse también con la legislación que nosotros tenemos. Ya yo he mencionado algunas,
especialmente la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Y podemos decir que tenemos alguna legislación base, que es la que soporta todo lo que se hace por acá en Costa Rica en temas de ordenamiento del territorio. Tenemos, como les decía, la Ley Orgánica del Ambiente, ¿verdad? Y a ella se suma el decreto 32.967, que es el protocolo, el procedimiento para la introducción de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo. Tenemos la Ley de Planificación Urbana, que es la que nos establece, eh, eh, o la que nos introduce el concepto del plan regulador. Y tenemos la Ley de Zona Marítimo Terrestre, que es la que nos lleva a los planes reguladores costeros. Esas tres leyes forman la base de la pirámide que sostiene las iniciativas de ordenamiento territorial. Y luego un poquito, digamos que periféricas a este, y las puse arriba, ¿verdad? Porque ya están con un alcance un poquito menor, pero siempre son importantes. La ley de uso, manejo y conservación de suelos, que como el nombre es tan rápido, siempre es más fácil decir ley de suelos y su reglamento, ¿verdad? La ley forestal y su reglamento, la ley nacional de emergencias, la ley de biodiversidad. Sin demérito de que alguna otra tenga alguna participación por ahí, pues esas son normalmente las que tienen una participación mayor dentro de un proceso de ordenamiento territorial. Este es un cuadrito que se publicó en algún momento en el informe del Estado de la Nación en el año 2010. Ya tiene sus añitos, pero bueno, resume de una forma muy práctica los aportes que da cada una de estas leyes. Esto lo había desarrollado don Alan Astorga, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, el geólogo, que también en su momento pues tuvo bastante que ver con el tema de la introducción de la variable ambiental. La ley 4240, que es la de planificación urbana, es la que nos da los lineamientos fundamentales para el desarrollo urbano y la generación de planes reguladores, ¿verdad? La autoridad competente en este caso es el INBU. Luego tenemos la ley de zona marítimo terrestre, que es la que nos da los lineamientos básicos para el desarrollo de planes reguladores costeros. Y la autoridad competente es el ICT, aunque los planes reguladores costeros no los aprueba solo el ICT, también los aprueba el INBU porque no se puede obviar la ley de planificación urbana, ¿verdad? Luego tenemos la ley orgánica del ambiente, que es la que sustenta todos los estudios ambientales, lo que viene con la introducción de la variable ambiental. La ley forestal, que define algunos aspectos importantes sobre lo que es la protección de bosques y cuerpos de agua. La ley de biodiversidad, eh, realmente lo que se toma de esta ley son un par de artículos por ahí que son importantes, ¿verdad? La ley de uso, manejo y conservación de suelos sí tiene una presencia importante dentro del proceso, sobre todo cuando se desarrolla el índice de edafo-aptitud, ¿verdad? Hay una metodología establecida para obtener la capacidad de uso de las tierras agroecológicas en Costa Rica. Y bueno, mucho de eso también viene soportado a través de la ley de uso, manejo y conservación de suelos. Y la ley nacional de emergencias, bueno, donde la autoridad que tenemos es la CNE. Bien, eh, hablemos un poquito de los planes reguladores y ya ahorita vamos a ver cómo es que un plan regulador puede ser un plan de ordenamiento territorial. Antes, estos 7 aspectos que están acá son los estudios que, de acuerdo con la ley de planificación urbana, deben hacerse para el desarrollo de un plan regulador. Entonces, recuerden que empezamos hablando un poquito de territorio, de qué es ordenar, luego definir ordenamiento territorial. Pasamos a ver cómo funcionan juntos la planificación urbana y el ordenamiento territorial, ¿verdad? Dentro de un marco legal que lo soporta. Y bueno, ahora vamos un poquito ya en temas más operativos. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Eh, eh, la ley de planificación urbana nos pide desarrollar estos 7 aspectos, que es lo mínimo. Dentro de ellos, las proyecciones de población, muchos de ellos coinciden también con la ley orgánica del ambiente. De lo más importante que tenemos que desarrollar, aunque no es lo único, ¿verdad?
tenemos que tener en cuenta proyecciones de población, es decir, cuánta gente, recuerden que la definición de territorio nos incluye a los individuos que están ahí en el espacio geográfico, entonces, cuántas personas se proyecta que vamos a tener dentro del horizonte de planificación que queramos establecer. Y esto es importante porque, digamos que hasta hace algún tiempo los planes reguladores casi que se hacían sin tener en cuenta cuál era el horizonte de planificación en el que debían aplicarse. Entonces hay planes reguladores que obviamente ya están superados, ¿verdad? Ya cumplieron su vida útil. Dentro de ese horizonte de planificación tenemos que calcular nuestras proyecciones de población. ¿Cuántas personas hay en el punto de partida y cuántas se esperan puedan existir dentro del horizonte de planificación que estamos trabajando? El uso actual de la tierra, ¿qué hay dentro de ese territorio? Y esta es una de las variables más difíciles de obtener, donde se emplean una cantidad importante de recursos para determinar el uso actual de la tierra. Hay diferentes técnicas de teledetección. Por ahí está el tema de clasificación supervisada a través del índice de vegetación, eh, el índice normalizado de vegetación, ¿verdad? Con imágenes con infrarrojo. Eh, Se vinculan diferente información que tengan las municipalidades. Dentro de ellas, el catastro municipal es sumamente importante para poderlo vincular con patentes, con permisos de construcción, con rutas de recolección de desechos, y eso nos da tendencias en el uso de la tierra también. Pero bueno, esta es una de las variables más importantes y también más complicadas, porque es uno de los aspectos que, si se quiere, es de los más revisados, porque el uso actual de la tierra es parte de los estudios ambientales, lo revisa Setena, es parte de los estudios básicos que revisa el INBU y es una de las variables que normalmente suele recibir más escrutinio por parte de la población, por parte de todos los interesados cuando se desarrolla un plan regulador, plan de ordenamiento territorial. Entonces, es una de las variables que consume más recursos. Y es una de las variables que se ve también muy afectada por la extensión territorial. Para determinar el uso actual de la tierra, también cuando la dinámica de los territorios es muy cambiante, es sumamente complicado. Pero bueno, es uno de los estudios que se debe hacer, ¿verdad? El otro es el estudio de vialidad. Y aquí, pues, la ley de planificación urbana, pues, remite a un estudio, si se quiere, pues, relativamente sencillo, determinar las rutas más importantes. Normalmente se trabaja con la determinación de las rutas que soportan transporte público, las rutas que transportan circulación de pesados, y hay que hacer toda una clasificación posteriormente de esas vías. Normalmente aquí tenemos participación de colegas de ingeniería civil. En el uso actual de la tierra normalmente tenemos participación de geógrafos, también ahora hay colegas míos topógrafos muy capacitados en manejo de sistemas de información geográfica y teledetección. La Universidad de Costa Rica, en conjunto con la Universidad Nacional, ha desarrollado este tema como una maestría. Está la maestría en sistemas de información geográfica, ¿verdad? Y teledetección. Entonces, es un tema, vean que el tema en sí mismo da para una maestría, ¿verdad? Pues el tema vial, como les decía, participan normalmente ingenieros civiles. En la determinación de servicios comunales, educación, salud y seguridad, también tenemos participación de geógrafos, de colegas de ustedes, arquitectos también, ¿verdad? En la determinación de servicios públicos, las redes de agua potable, alcantarillado pluvial, sanitario, recolección de desechos, es sumamente importante y a veces es donde cuesta más conseguir información de las instituciones. Eh, por ejemplo, redes de agua potable, aunque ahora hay que decir que en algunos casos el AI ha hecho esfuerzos importantes por tener esa información. Las ASADAS han hecho esfuerzos importantes por contar con toda la información de provisión de agua potable, de infraestructura hidráulica, etcétera. Eh, el alcantarillado no siempre se tiene información, pero bueno, es parte de lo que se debe conseguir. Alcantarillado pluvial tiene alcances muy pocos, ¿verdad? Perdón, sanitario. Y pues la recolección de desechos, no todas las municipalidades tienen las rutas mapeadas, pero bueno, hay que reconocer que también han hecho esfuerzos importantes. En el punto 6, las necesidades de vivienda
y áreas de renovación urbana. Este es un punto fuerte, digamos, de la especialidad también de los colegas de ustedes arquitectos, y normalmente en los equipos de trabajo es un tema que es desarrollado por personas profesionales en arquitectura. Y finalmente, a través de todos estos estudios se determina lo que se llama la política de desarrollo, que ahorita vamos a comentarle un poquito más y a extendernos un poco. Bueno, casualmente acá con esta diapositiva. Eh, el desarrollo de todos estos estudios tiene una finalidad práctica. Eh, Lamentablemente, muchas veces todos estos estudios terminan en cientos y cientos de folios que no logran concretar mucho, ¿verdad? Lo que buscamos es que estos estudios nos ayuden a establecer la situación inicial, nos ayuden a elaborar un diagnóstico para decir qué es lo que está pasando en un determinado espacio. Y a partir de ese diagnóstico, poder determinar una ruta que nos lleve a una situación de mejora. Como lo vemos ahí en el grafiquito, a partir de los estudios básicos, establecemos una situación inicial, que es un diagnóstico, ¿verdad? Y a partir de este diagnóstico, desarrollamos un pronóstico. Normalmente se utilizan, bueno, hay diferentes técnicas. La más común de ellas es la técnica FODA, ¿verdad? Para poder establecer el diagnóstico y la situación inicial. Y a partir de ahí, establecemos la ruta que se va a ejecutar a través del plan regulador, que nos va a llevar a una situación deseada, normalmente una situación diferente, una situación de mejora de ese territorio en un plazo específico. Y aquí vamos a entrar ya un poquito a detallar temas, ahora sí, de plan regulador y y su relación con el ordenamiento territorial. Entonces, tenemos una serie de estudios que nos van a permitir hacer un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, desarrollar un pronóstico. Generalmente, como les decía, hay diferentes técnicas y este pronóstico puede desarrollarse a partir de escenarios. Hay un escenario tendencial, hay un escenario óptimo, ¿verdad? Etcétera. Ahí está también el escenario, el negociado, ¿verdad? Que es el posible dentro de lo óptimo, etcétera. Y a partir de todo eso, pues nosotros establecemos a dónde queremos llegar. Bien, aquí entra ya la herramienta de planificación local, que es el plan regulador. Ya hablamos un poquito de qué era ordenamiento territorial y hablamos un poquito de qué era planificación urbana. Vamos a ver la herramienta específica, porque hay que tener presente que ciertamente no hay en nuestra legislación, llámese la ley de planificación urbana, la ley orgánica del ambiente, la ley de uso, manejo y conservación de suelos o cualquiera de las que ya vimos, son sus reglamentos, una definición de qué es un plan de ordenamiento territorial. Se habla del ordenamiento territorial como una iniciativa del Estado, ¿verdad? Entonces, la ley de planificación urbana sí establece una herramienta en Costa Rica, que es el plan regulador. Ese es el nombre correcto de la herramienta que nosotros aplicamos. Y dice que es un instrumento de planificación local que define en mapas, en planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento la política de desarrollo, que es lo que vimos anteriormente. Los planes de distribución de la población, los usos de la tierra, las vías, los servicios, las facilidades comunales, conservación y rehabilitación de áreas urbanas. Entonces, tenemos por ahí mapas, tenemos reglamentos, pero tenemos la política de desarrollo. Esta política tiene componentes específicos, no es solo un enunciado, ¿verdad? No es una visión empresarial, no es una misión empresarial tampoco. Debe tener objetivos, debe tener lineamientos y debe tener metas. Los reglamentos que establece la ley de planificación urbana son estos cinco, y a esos cinco se suma uno que viene de los estudios ambientales, que es el Reglamento de Desarrollo Sostenible. Entonces, tenemos por ahí zonificación, que es normalmente el que recibe más atención. Tenemos fraccionamiento y urbanizaciones, que en la mayoría de planes reguladores que están vigentes, salvo los más recientes, no existen. Y por eso es que en determinado momento tuvo tanta relevancia y tiene tanta relevancia el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del limbo, que se aplica a nivel nacional.
Tenemos el mapa oficial que a veces lo separan en reglamento de vialidad y reglamento de espacios públicos. En realidad es una sola cosa. Mapa oficial incluye vías públicas y espacios públicos. Todo lo que tiene que ver con desarrollo de espacios públicos va en ese reglamento que tiene su respectivo mapa. Tenemos el reglamento de renovación urbana y tenemos el de construcciones. De estos, como les decía, los más visibles normalmente son el de zonificación y el de construcciones, ¿verdad? Muchos de los planes reguladores vigentes carecen del número 2 y el número 4 y tienen por ahí una partecita del número 3. Y a esto se suma el Reglamento de Desarrollo Sostenible. Bien, esto nos lleva también a tratar el tema de que los planes reguladores no son solamente urbanos, se ocupan del territorio local de forma integral. Y esto porque en algunos cantones tienden a llamarlos como plan regulador urbano. Entonces, hay cantones incluso que como tienen un sector urbano y uno rural muy importante, entonces le dicen plan regulador urbano y rural. Eso no es necesario. El plan regulador es el plan regulador. No es necesario identificar que sea urbano o rural, aunque sí se puede dar que un plan regulador sea territorialmente parcial, es decir, que no abarque todo el cantón. Que en ese caso sí tendría sentido, si abarca solo el área urbana, sí tendría sentido llamarlo como plan regulador urbano, ¿verdad? Dado que no está abarcando la parte rural, por ejemplo. Bien, de conformidad con todo esto que hemos hablado y de acuerdo con la legislación de Costa Rica, uno puede concluir esto que tenemos por ahí. El plan regulador, como les decía, es el nombre correcto y oficial de la herramienta de planificación local, porque recuerden que en el ámbito nacional tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, ¿verdad? No tenemos intermedio, no tenemos escala regional, aunque por ahí Mideplan establece planes de desarrollo, pero no tienen los mismos componentes que un plan regulador. Y relacionándolo con la Ley Orgánica del Ambiente, en tanto un plan regulador se ajuste a la definición costarricense de ordenamiento territorial y cumpla con lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, se transforma entonces en un instrumento para el logro de los fines del ordenamiento territorial. Es ahí donde nosotros podríamos llamarlo un plan de ordenamiento territorial, pero vuelvo, recalco, esa no es una definición que encontremos literalmente en nuestra legislación, ¿verdad? La que encontramos es plan regulador. Y el plan regulador puede ser un instrumento de ordenamiento territorial. Y de hecho así lo rescata el INMU en el manual que ellos tienen. Ahora, en el ámbito de zona marítimo terrestre tenemos el plan regulador costero que tiene sus raíces en la ley de zona marítimo terrestre y en su reglamento, que es este que ustedes ven por ahí abajo, que es el decreto 7841. En los artículos 17 y 18 está el sustento del desarrollo de los planes reguladores costeros. Eh, Hay personas que dicen que, bueno, no debería de hacerse esta división, que las municipalidades que tienen zonas marítimo terrestres podrían manejar un único instrumento, pero la verdad del caso es que recuerden que la zona marítimo terrestre es un territorio, es un espacio geográfico. El territorio es el que le corresponde a la municipalidad en su totalidad. Es un espacio geográfico con características diferentes. Recuerden que la zona marítimo terrestre no puede ser objeto de propiedad privada, salvo aquellas propiedades que se inscribieron antes de la entrada en vigencia de esa ley, ¿verdad? Pero no puede ser objeto de propiedad privada. Entonces, el plan regulador costero, este, tiene algunas características un poquito diferentes a aquellas sobre las que trabaja el plan regulador cantonal. Para ambos existen manuales. El INBU y el ICT han emitido manuales para el desarrollo de ambos. Aquí ustedes lo ven. En el caso del INBU, el último manual que se emitió fue en enero de 2018. Ahí está la referencia en el alcance 21 de la Gaceta del 31 de enero de 2018.
Una de las grandes mejoras y uno de los aciertos que tuvo el INBU en esta versión del Manual de Planes Reguladores fue introducir la matriz de seguimiento, que es la matriz que acompaña a la política de desarrollo, donde se establecen los lineamientos estratégicos, los objetivos y las metas que debe alcanzar ese plan regulador. Y establece plazos de revisión de 5 años. Eh, a veces es frecuente escuchar que algunas personas dicen que es que los planes reguladores por ley deben revisarse cada 5 años. No es por ley, es de acuerdo con el manual del INBU, porque llevan un plan quinquenal. Entonces, dentro de ese plazo de 5 años tenemos que revisar si ese plan regulador ha logrado sus objetivos o no, ¿verdad? Si no los ha logrado, pues obviamente hay que cambiar el rumbo, hay que corregir. Y para eso se estableció la matriz de seguimiento. Y por el otro lado tenemos el manual para la elaboración de planes reguladores costeros, que pues es resorte del ICT. El último del cual tengo referencia es del año 2021, 14 de julio, ¿verdad? En la Gaceta 135. Se manejan un poquito diferentes. El ICT tiene una línea muy bien determinada sobre lo que es la planificación estratégica y de cómo el plan regulador costero debe sujetarse a los planes de uso de la tierra establecidos por zona y al Plan Nacional de Desarrollo Turístico, ¿verdad? Entonces, además el ICT tiene estandarizado todo lo que es la zonificación, eh, de tal forma que básicamente las zonas en los planes reguladores costeros vienen a ser casi que las mismas. La diferencia es, bueno, cómo se determinan esas zonas, pero la nomenclatura es la misma, ¿verdad? Cosa que no sucede, digamos, con los planes reguladores cantonales. El INBU no necesariamente estandariza la zonificación. Y por eso es que pueden haber diferencias en la nomenclatura de zonificación entre un plan regulador cantonal y otro. Entonces, ambos manuales son importantes. eh, Tienen contenido para manejo un poquito diferente porque casualmente son espacios geográficos. La zona marítimo terrestre es un espacio geográfico con características muy diferentes a el resto de un territorio cantonal en caso de una municipalidad que tenga un sector costero. Aquí, digamos, hacemos un punto de inflexión. No sé si tienen algún comentario o alguna duda, porque ya lo que sigue es hablar un poquito sobre el tema de la variable ambiental. Y después cerramos, hacemos otro punto de inflexión con el tema de la participación pública. Entonces, no sé si hasta aquí pues tendrán alguna observación y si no, pues continúo por ahí. Una pregunta, sí, se puede. Adelante. Sí, no me quedó muy claro al principio la diferencia entre la parte de ordenamiento territorial o planificación urbana y ordenamiento territorial. Ajá. Me da la impresión como que planificación urbana podría hacerse sin ordenamiento territorial necesariamente, pero se podría hacer ordenamiento territorial sin planificación urbana. Digamos que ambos conceptos trabajan juntos, pero Sí. como les decía, si una municipalidad tiene un territorio muy urbano, pues obviamente va a estar enfocada en temas de planificación urbana. Les pongo un ejemplo. Probablemente el Plan Director Urbano de San José lleve un desarrollo y tenga unas características muy diferentes de las que puede ser cualquier otro plan regulador, ¿verdad? De hecho, pues en algún momento que he tenido contacto con colegas de la Municipalidad de San José, pues efectivamente San José es una ciudad y se maneja mucho con lineamientos de planificación urbana, de cómo desarrollar esa ciudad, de cómo esa ciudad tiene que funcionar bien, ¿verdad? Y proveer de todos los servicios a los ciudadanos que la habitan y que la visitan. Eh, Cuando las características del territorio son diferentes y abarcan también el ámbito urbano como el ámbito rural, es como les decía, donde el ordenamiento territorial nos puede dar un panorama más amplio, ¿verdad? Ahora, eh, cuando decimos, por ejemplo, podemos hacer planificación urbana sin ordenamiento territorial, acordemos que el ordenamiento territorial viene dado por un concepto que involucra la planificación estratégica, la participación de las personas, la determinación del mejor uso del territorio. Entonces, aunque estemos
en una aplicación que nos lleve a concentrarnos mucho en planificación urbana, si cumplimos con esas fases, estamos siempre dentro del concepto de ordenamiento del territorio. Yo, como les decía, lo planteo así de una forma práctica. No, digamos, no quisiera establecer una discusión de si se puede hacer planificación urbana sin ordenamiento territorial uno u otro, porque siempre de alguna forma están muy relacionados. Obviamente, las características del territorio, como les digo, llevarán a concentrarnos en una, ¿verdad? O llevarán a tener una consideración específica, no solo de la parte urbana, sino de la parte rural. Porque en la experiencia que yo he tenido, la parte rural de los cantones normalmente tiene un peso muy importante por los vínculos. Caballeros, ¿les pasó lo Hola, mismo o es solo a mí? Ah, ya, ahí está. hola. Disculpen, parece que se me cayó la conexión. Exactamente, Yera. Sí, voy a tratar de recuperar la presentación. Ok, les decía que a veces uno ve, digamos, voy a devolverme a la diapositiva donde tenemos el tema este. Uno quizás ve cantones que uno podría pensar que son muy urbanos, y les pongo el ejemplo de Escazú, ¿verdad? Que tienen esa dinámica, digamos, tan importante en el sector de San Rafael, con esta parte de servicios tan fuerte en el polo comercial de Multiplaza, Avenida Escazú y toda esa parte, ¿verdad? Que eso, dicho sea de paso, hay un autor que se llama Mario Polese, que le llama a todo ese desarrollo terciario superior. Ustedes saben que, bueno, el sector terciario de la economía es la parte de comercio y servicios, pero este señor, que es economista y es geógrafo, habla de todo lo que es el terciario superior, que son servicios con una capacidad tal que pueden desplazar el centro de un cantón, ¿verdad? Y es lo que pasó en Escazú. Por ejemplo, ustedes ven que el centro de Escazú, que es el distrito primero de Escazú, eh, allá donde está la parroquia San Miguel, el parque, la municipalidad, etcétera, vino a quedar casi en un segundo plano y fue desplazado comercialmente por todo el polo comercial de Multiplaza y todo lo que se desarrolló alrededor de la Ruta 27 con la zona mixta de industria y comercio. Bien, aún un cantón como este, que tiene una parte rural, si se quiere, territorialmente pequeña, pero esa parte territorial tiene un peso sumamente importante y no se debe dejar de lado. Por ejemplo, cuando se desarrolló el plan regulador de Escazú, eh, quizás la parte rural no se atendió de la mejor manera y la urgencia en ese momento era atender todo el desarrollo urbano que se estaba dando por los condominios, que la presión en la parte rural fue tal que el plan tuvo que hacerse parcial, ¿verdad? No se pudo hacer un plan para el área, no se pudo incluir la parte rural, este, sino que tuvo que enfocarse solo en la parte urbana. Igual le pasó por ahí a Desamparados, que tiene un plan regulador en su parte urbana y está trabajando en tratar de extenderlo a toda la parte rural, ¿verdad? Y ha sido la historia en algunos otros cantones. Entonces, no es que nosotros nos podamos hacer una u otra, normalmente están muy interrelacionados y en esta diapositiva traté de captar un poquito lo que es la diferenciación en conceptos, pero en la práctica, como les decía, si estamos cumpliendo con las características del ordenamiento territorial, aunque estemos enfocados en una parte urbana, estamos haciendo ordenamiento siempre del territorio en una forma conceptual. Doña, perdón, eh, eh, abusando un poquito, ¿habría la Sí. posibilidad de dar una definición entre una y otra, como para poder ver la diferencia o hasta dónde llega una o hasta dónde llega la otra o qué hace una y qué hace la otra que las hacen diferentes? Sí, claro, aquí podemos ver perdón, nada más para tener el nombre, ¿quién me habla? José Huertas, José Luis Huertas. Ah, perfecto, José.
Vea, por acá tenemos la definición de la ley de planificación urbana, que es tal cual, ¿verdad? Aquí no le pusimos ni le pusimos letras ni le quitamos letras. Dice, es un proceso continuo integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. Eso es lo que nos dice la ley de planificación urbana. Y por el otro lado, tenemos la definición de ordenamiento territorial, que como usted puede ver es un concepto un poco más amplio. No menciona solo el ámbito urbano, ¿verdad? Dice, es una estrategia concertada en todos los niveles de la sociedad para promover y regular el uso del territorio, ya no solo la parte urbana, asignando estratégicamente a cada porción de tierra aquellos usos que sean socioeconómicamente rentables y ecológicamente sostenibles, pero aún si estando trabajando en el ámbito urbano estamos haciendo esto, ¿verdad? Asignando a cada porción de tierra los mejores usos que podamos nosotros, de acuerdo con las características de ese espacio, y tratando de concertar eso en todos los niveles de la sociedad, estamos dentro del concepto de ordenamiento del territorio. Por eso le decía que normalmente este concepto, el que establece nuestra legislación, es un poquito más amplio y engloba casi todo lo que podamos hacer nosotros dentro de un espacio geográfico que tenga una autoridad específica y por lo tanto que sea un territorio. Y por eso es que ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de un plan regulador, estamos hablando de un trabajo sobre un territorio que involucra a las comunidades y que está bajo una autoridad administrativa. Entonces, cumple siempre con la definición de territorio. Estamos tratando de ordenarlo, por eso les decía que a mí me gusta desmenuzar un poquito. Vamos a estar siempre dentro del concepto de ordenamiento territorial. De una u otra manera no nos vamos a escapar del concepto, ¿verdad? Aunque estemos un poquito más enfocados en temas urbanos o estemos un poquito más enfocados en temas rurales. Pero las definiciones son las que tiene la legislación. Aquí ustedes las pueden ver, como les decía, no le quito letras ni le pongo letras, son las que tenemos y con esas pues trabajamos. Normalmente están muy interrelacionadas unas y otras. Esta es la de ordenamiento territorial, que está en el artículo 6 del decreto 29375, que es el reglamento de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Y esta es la de planificación urbana, que está dentro del artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana. Ahora, cuando nosotros llegamos a la política de desarrollo, voy a avanzar un poquito acá, normalmente se habla de planificación y ordenamiento territorial. Y una vez conversando con unos colegas, casualmente me decían, pero ¿por qué planificación y ordenamiento territorial? No es redundante, ¿verdad? Es decir, si estamos hablando de planificación urbana y ordenamiento. Y yo les explicaba, vea, es que no es planificación urbana, es planificación estratégica. Es lo que se hace desde el punto de vista de establecer líneas de desarrollo. Y aquí es uno de los conceptos importantes, uno de los componentes importantes del ordenamiento territorial que tiene que ser concertado con la población. ¿Cuáles son esas líneas de desarrollo? Porque es lo que le da sentido al plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr con ese plan? ¿Qué cosas van a estar mejores que ahora? Porque si no logramos determinar eso, entonces no tenemos, el plan que estamos haciendo no tiene sentido en sí mismo. Y si no logramos que las personas también que habitan el espacio geográfico, el territorio, perciban esa mejora, pues con toda razón ellos no le van a encontrar sentido tampoco, ¿verdad? Entonces es importante lograr entender esa relación que cuando hablamos en juntas las palabritas de planificación y ordenamiento, no necesariamente estamos hablando de una redundancia entre planificación urbana y ordenamiento del territorio, sino es planificación estratégica, que eso se hace primero y después se ordena. Recuerden que ordenar era colocar de acuerdo con un fin. El fin nos lo da la planificación estratégica. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué cosas van a mejorar? ¿Qué tengo que hacer para que esas cosas mejoren? Esa es la planificación estratégica. Ahora sí, definido esto, ¿cómo lo llevamos al espacio geográfico? Ahí es donde vamos a ordenar. ¿Sí? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo aquello? ¿Dónde pongo lo otro? Para lograr esas metas que les estoy dando a este plan. Y eso les decía que es la mejora
que introdujo el INVU en el reglamento que publicó en el año 2018. Todos los planes reguladores que se hacen después del 2018 tienen que llevar sí o sí ese plan estratégico, ese plan de 5 años, que diga qué es lo que tiene que lograr ese plan regulador, a qué metas tiene que llegar, para que no quede en un instrumento vacío de uso de suelo, ¿verdad? Don Ese es Gerald, parte de los aspectos importantes. Sí, perdón, estaba buscando aquí en esta plataforma cómo alzar la mano, pero no encontré la no se preocupe. herramienta. Le habla Gilio Francesa. Me llama mucho la atención esta conversación, ¿verdad? Porque se ve como una mejora bastante sustancial al instrumento que conocíamos de planes reguladores hace unos años. Em, pero me surge una pregunta, porque, o más bien quisiera una ampliación del comentario suyo, porque usted Ajá, dice, tenemos que hacer que las personas entiendan la importancia, ¿verdad?, de este cambio. Y correcto. eso parece suponer que, digamos, quien conoce la oportunidad de mejora es el planificador. Yo siempre quedé muy marcado con una frase que está en Las ciudades y la riqueza de las naciones, de Jane Jacobs, que dice que los técnicos que vamos a hacer una planificación, nótese que ella no era técnica, ¿verdad? Ella era una activista y una periodista. Ajá, Pero ella tiene un punto muy válido y yo lo recibí en una actividad de estas participativas de plan regulador que dirigí en una ocasión. Y me decía, ella dice que los técnicos que vamos a conocer un territorio para planificarlo, sobre todo cuando, en ese caso por lo menos yo tenía la ventaja de que yo era el técnico municipal, que creo que usted también pasó por ahí. sí. Pero sobre todo cuando no, cuando somos contratados para un proceso de estos, en el mejor de los casos somos dice Jane Jacobs, un turista muy educado, ¿verdad? Que es incapaz de conocer a profundidad todas las dinámicas que se desarrollan en un espacio a lo largo del tiempo. Y eso para mí le traslada mucho la pelota a los habitantes de ese cantón, ¿no? Le da un peso súper importante a la participación de la comunidad, que es difícil de lograr porque la gente no cree que de ninguna manera esa participación vaya a influir en el proceso, ¿verdad? Es la tónica usual. Em, pero... eh, otro aspecto del plan regulador que a mí me sigue dando vueltas, ¿verdad? Es su capacidad normativa. Es un instrumento de planificación que inicia como un acto administrativo, como un acuerdo de consejo municipal, evoluciona a través de un proceso técnico y luego adquiere facultades normativas que tienen incluso la potestad de limitar las facultades de propiedad, ¿verdad? Que son sacrosantas, artículo 45 de la Constitución Política, y deben ser públicamente demostrado su interés para poder limitarlas. Pero, eh, ¿cómo logro esta participación que me demuestre este interés público de limitar esto, de establecer un objetivo? ¿Verdad? Si quien define este bienestar o esta situación futura ideal es el técnico, que en lo mejor de los casos es un turista muy bien educado, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. hacemos, cómo gestionamos todas estas ideas y les damos fuerza porque cobren vigencia? Ahora que usted estaba hablando del territorio y lo dijo como el espacio de una nación, recordé la teoría del Estado moderno de Weber, ¿verdad? Territorio, pueblo, gobierno y Estado de Derecho. Y Correcto. esto, ¿cómo convertimos los planes reguladores en este Estado de Derecho, en este pacto social que como pueblo todos aceptamos y decimos, bueno, a partir de ahora vamos a comportarnos todos así en función del territorio, porque si es porque Gilio me dijo o porque Gerald me dijo que tienen su título y su formación y esto,
no le creemos, ¿verdad? Y más con la tónica de estos últimos gobiernos tan polarizados. Perdón que le tire tantas ideas para Sí, sí, hacerle una pregunta, pero me interesa mucho saber cuál es su opinión al respecto. claro, claro. Bueno, primero que todo, pues mucho gusto, Guillo. Yo creo que en algún momento, pues, creo que tenemos una amiga en común, que es la arquitecta Carballo, Silvia Carballo, por ahí, que en algún momento, pues, en algunas conversaciones te ha mencionado, pero no había tenido oportunidad de, de, Un placer, de estoy para conocerte. servirle. Sí, sí. Bueno, perfecto. Efectivamente son bastantes ideas. Uno de los aspectos es que no es necesariamente, digamos, las palabras de hacer entender a la gente sobre el beneficio, sino más bien que lo perciban, porque parte de la política de desarrollo que vemos acá y la situación deseada a la que queremos llegar no se construye necesariamente solo con el equipo planificador. El equipo planificador aporta una partecita, pero hay un componente importantísimo que es el que aporta la población. Ahorita, más adelante, tengo una diapositiva donde se explica cómo se puede programar esa participación pública, ¿verdad? Y sobre todo, en qué etapas del proceso participan las personas. Y indudablemente, bueno, si ustedes ven los últimos carteles de planes reguladores, normalmente se solicitan 3 rondas de talleres, ¿verdad? Eh, lo normal son 2, pero sí se solicitan 3 rondas de talleres. Algunos, hay instituciones que tienen manuales de participación pública. Yo utilizo uno de la UICN, pero también el MIBA tiene un manual de participación pública sobre cómo establecer los procesos de participación eh, para las iniciativas de ordenamiento territorial, específicamente en los planes reguladores, ¿verdad? Ahora, lo que sí es un hecho es que, como usted lo decía, cuando se establecen normas de regulación, se empiezan a tocar fibras sensibles en el territorio. Y pues obviamente estos procesos eh, no necesariamente llegan a lograr pues que todas las personas queden, pongámosle un nombre, que queden satisfechas con las normas que se les están pudiendo determinar. Recordemos que la participación pública viene a darnos el componente de planificación estratégica, ¿verdad? Pero necesariamente esa planificación estratégica tiene que terminar en reglamentos. Y esos reglamentos tienen que considerar a lo que iba, que es la parte de la variable ambiental. Entonces, a veces, por poner un ejemplo, existe la expectativa de desarrollar terrenos que quizás no tienen una condición ambiental que permita desarrollarlo. Es decir, no podríamos, desde el punto de vista de planificación, digamos temas que pueden ser muy obvios, permitir que se urbanicen terrenos que tienen una condición de amenaza, ¿verdad? Que son propensos a deslizamientos, por ejemplo. Entonces, estos son aspectos que son totalmente oponibles quizás a una expectativa popular. Entonces, la participación de la población determina, junto con el equipo planificador, parte del diagnóstico y parte también del proceso de determinar la situación deseada en el escenario. Ahora, para pasar del diagnóstico a la situación deseada, necesitamos reglamentos. Y ahí es donde vos decías, bueno, ya se toca la propiedad privada y eso hace también que se toquen fibras sensibles en el proceso, pero no es necesariamente que el equipo planificador hace el plan y le dice a la población, vea, con este plan usted va a estar súper bien y tratar de que la población así lo acepte. No ese es el proceso, ¿verdad? Obviamente la población participa dentro del diagnóstico, se tienen que desarrollar herramientas para poder captar de una forma sistematizada las participaciones de la población y llevarlas a un instrumento que permite establecer lineamientos estratégicos, objetivos y metas, que son los componentes que tiene la política de desarrollo. Con eso se desarrollan los reglamentos, que ya vimos, ¿verdad? Luego esos reglamentos tienen que llevarse y ser tamizados nuevamente con la participación pública. Y ahí viene un proceso de negociación, bueno, dentro de la expectativa pública de las comunidades, hasta dónde podemos llegar desde el punto de vista de las características que tenga
que tenga el territorio. Yo antes le decía a Gerardo que hay muchos puntos esto que ustedes están viendo es parte de un curso que teníamos diseñado en el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Que abarcaba cerca de 10 sesiones de 3 horas. Bueno, aquí estamos tratando de tratar muchos temas en muy poquito tiempo. Don Gerald, Eh, sí, pero básicamente ese es el proceso a grosso modo. Ahora tengo unas diapositivas que nos llevan a un poquito más a detallar la parte de participación pública. Sí, bueno, señor, don José, nada adelante. más no sé, creo que nos estancamos aquí porque don Gilio tocó un tema, digamos, álgido, un tema importante, y es que Ajá, nos decías que el plan regulador, uno de los componentes importantes es la concertación, ¿verdad? Pero ajá. realmente la concertación no se da. Lo que se da es una manipulación y perdonando el término, las municipalidades no concertan, sino hacen talleres que no están dirigidos por un técnico y lo que parece es como hagan la carta del niño y la gente sin una orientación y sin preparación empieza a dispararse por todos lados y luego se agarran esas ocurrencias, se ponen a un lado y un técnico en una oficina dice, eso no se puede hacer, pero ya hicimos los talleres, ya comunicamos a la comunidad, ya cumplimos con esto y ahora se impone esto. Y realmente se impone, Gilio, realmente se impone, porque al final existe un montón de argumentos que dicen, sí, es que eso no se podía hacer, pero la comunidad no lo sabía. Tampoco supo por qué no, porque no estuvo el técnico. Entonces, Pero, sí se cumple, sí se cumple con el requisito de tener a algunos grupos que no son representativos y se hacen tal vez 5 talleres, listo, se cumplió con esa parte y luego viene desde la oficina ya el reglamento. Lo digo porque recientemente se modificó la parte de plan regulador del centro de Curriabat y lo que salió de ahí ujú, fueron, perdonando y con mucho respeto, un montón de ocurrencias que no tienen ni pies ni cabeza, que no corresponden a nuestra, digamos, idiosincrasia o parte económica, pero que el Centro Curridabat ya lo tiene regulado, ¿verdad? Y entonces no fue lo que hubo en los talleres. No hubo una explicación y de repente ya ahora el plan, digamos, plan regulador del Centro Curridabat es una cosa extrañísima, ¿verdad? Entonces, creo que Gilio tiene muchísima razón. La sociedad o los comunes no tenemos esa participación de concertación. Por ejemplo, y no me quiero extender más, en San Francisco, California, los técnicos trabajan con grupos de representación comunal. Entonces, los diferentes sectores que van a ser involucrados en cualquier modificación tienen una representación comunal y hacen talleres de trabajo. No estos Mickey Mouse de una presentación ahí, a usted qué le gustaría, y eso no es, ¿verdad? Y después se lleva a escrutinio, se vota, y eso que la comunidad decidió es el trabajo que le toca a los urbanistas o a los planificadores ver cómo lo logran, pero no pueden salirse de ahí. Aquí es al contrario. Muchas gracias. Yo rescato de este comentario, en general, algo muy valioso de lo que usted dijo y es que hay en la fase de diagnóstico, esta iniciativa de querer documentar, digamos, yo casi que lo que de documentar, digamos, toda esta información que puedan aportar las comunidades, nos da luz a que, y a contraluz del comentario de José Luis, ¿verdad? De lo que se hace mal, me da una pista de que lo que se podría hacer de manera correcta, que ahora usted decía, era iniciar en la fase de diagnóstico levantando una información de aquella problemática que se experimenta en el territorio desde la perspectiva de la comunidad, ujú. que no va a ser una observación posiblemente técnica en todo el extendido de la ley, digamos, pero sí le van a decir, mire, aquí cuando llueve caen piedras.
aquí cuando llueve se lava ese terreno y se lo está tragando el río. Y pueden dar una pista, o mire, aquí en esta zona yo trabajé brevemente con la municipalidad de Quepos, revisando algunos proyectos estratégicos y la comunidad decía, mire, la parada de bus aquí, cuando hay feria del agricultor, y la gente se parquea en las calles, los buses no pueden girar y no pueden salir. Y como no hay tráficos, entonces se queda el bus ahí parado media hora, 20 minutos, hasta que el dueño del carro que está en la esquina se va. Son cosas que pueden dar ideas, no necesariamente, creo que lo que está mal manejado de pronto es las fases que se establecen para la participación y la explicación del alcance que la participación va a tener en esa actividad. Pues si a mí me dijera, mire, don Gilio, hoy viene a participar, pero hoy vengo nada más a pedirle que me ayude a identificar una problemática para nosotros poder dirigir el diagnóstico. Porque además hay una premisa de la planificación que es que los recursos son finitos, pero las necesidades son infinitas, ¿verdad? Es una premisa básica de la planificación. Y entonces yo podría orientar mi diagnóstico a atender aquellas problemáticas que se reflejan con mayor incidencia en los procesos participativos. Y lo que deja como interrogante entonces después es qué pasa en las demás fases, ¿verdad? Porque yo inicio con un diagnóstico, pero en ese diagnóstico no estoy construyendo todavía la visión de futuro, donde tal vez lo que decía don José Luis es, se termina manipulando a la gente porque antes de hacer el diagnóstico se les da micrófono abierto para que digan todo lo que quieran y piensan y luego no se toman en cuenta. Entonces, eh, me llevo de esto que importante tomar las herramientas para hacer el diagnóstico, recopilar esta información y para que no suceda esto que don Luis denomina un Mickey Mouse, establecer otras fases de participación donde también se vaya limitando de alguna manera y retroalimentando a la comunidad de los descubrimientos del diagnóstico y de los productos de cada Así fase es, correcto. sucesivamente para que ellos puedan Eh, percibir esos beneficios a futuro. correcto. Bueno, y pues obviamente la experiencia que nos comenta don José Luis, pues es una experiencia que no debería darse, pero bueno, eh, cada consultor opera diferente. Los carteles de las municipalidades, lo que le piden al consultor, difiere también en muchos casos, ¿verdad? Eh, en Curridabat se trabajó con técnicas diferentes de zonificación, usan la técnica del transecto urbano, muy diferente de lo que se estila aquí en Costa Rica. Bueno, decidieron trabajar así. Y bueno, pero así como menciona este caso don José Luis, hay casos exitosos recientes, ¿verdad? Casos, hay por lo menos tres, creo que en el 2024 tres municipalidades lograron sacar adelante sus planes reguladores de forma exitosa. Y bueno, lo que sucede es que muchas veces también lo que acontece de una forma que no es la mejor, a veces es la que se escucha más, ¿verdad? Pero si ustedes buscan procesos exitosos, los hay también. Efectivamente, es como dice Gilio, se tiene que sistematizar adecuadamente la información, se tienen que usar instrumentos para poder captar la información que nos puede dar la municipalidad, perdón, las diferentes personas, los diferentes actores sociales. Y también se les tiene que dar retroalimentación a estos actores sociales. Todo esto dentro del proceso que se va desarrollando. Y como les digo, si ustedes revisan probablemente los carteles de las diferentes municipalidades, ¿verdad? Se van a encontrar cosas diferentes. Como les digo, hay municipalidades que piden 2 rondas de talleres, otras piden 3 rondas de talleres, otras han ido un poquito más allá y piden garantizar un porcentaje específico de la población en cuanto a la participación, pero eso tampoco garantiza
que se dé una participación adecuada, como lo decía don José Luis, ¿verdad? El hecho que se garantice que participó un 10, un 15%, no garantiza que a estas personas se les haya dado un espacio adecuado para participar. Entonces, necesariamente la gente, las comunidades, los grupos organizados tienen que participar en la fase de diagnóstico, tienen que recibir información de lo que va arrojando el proceso en los diferentes estudios ambientales, socioeconómicos, etcétera, ¿verdad? Y también tienen que tener la posibilidad de externar su opinión respecto de cómo van quedando, de los resultados que se van logrando y de los posibles productos que se puedan tener a partir de esos resultados. Pero, y en esto sí hay que ser también muy pragmático. Eh, Como le decía, hay características del territorio que no necesariamente se ajustan a una expectativa popular, como el caso que les ponía, por ejemplo, de desarrollar un sector que tenga amenaza natural. Bien lo decía, mencionaba Guilio, que sea un sector que se inunda, que sea un sector, puede ser un sector propenso a deslizarse, etcétera. Entonces, la carga que se somete a ese territorio tiene que estar también en concordancia con la capacidad ambiental y hay que tratar de conjugar eh, las necesidades sociales con las posibilidades también y las características del el territorio. Lo que pasa es que quizás el tema se nos adelantó un poquito, pero voy a abordar la parte ambiental y ya al final tenemos la parte de la participación pública, como les decía, enfocado desde uno de los manuales. En el tema de la variable ambiental, tenemos el decreto 32967, que es la metodología eh, normalmente llamada de los IFAs, aunque el IFA es solo un componente, ¿verdad? Tenemos los índices de fragilidad ambiental, que es cartografía temática. Esta cartografía temática nos indica las limitantes y potencialidades del territorio y ciertamente también eso nos establece, digamos que un camino de lo que se puede hacer y no se puede hacer en ese territorio, ¿verdad? Y bien lo decía don José Luis, hay que tratar de ver cómo solucionamos las necesidades de la población dentro de las posibilidades que tenemos, ¿verdad? Eh, no todos los consultores trabajan igual, no todos los carteles son iguales, no todos los plazos son iguales y obviamente pues se tiene que cumplir con plazos, se tiene que cumplir con carteles porque lo que pide la municipalidad, bien o mal, es lo que el consultor tiene que hacer. Ahora, si hay que hacerle mejoras a esto que pidió la municipalidad, pues es algo que se tiene que identificar en el proceso, ¿verdad? Eh, Luego de los índices de fragilidad ambiental viene el análisis de alcance ambiental, que es donde se establece una propuesta de desarrollo. Y esa propuesta de desarrollo nos viene a dar una prezonificación. Depende de cómo trabaje el consultor. Hay personas que dicen, bueno, es que ya lo que se le entrega a Setena así va a quedar, no se puede cambiar. No es cierto, pero eso depende de cómo trabaje cada quien, ¿verdad? Yo no le voy a decir a una persona que está trabajando mal porque así trabaja. En fin, eso depende de cada consultor y de cómo desarrolla los procesos, como les digo, de acuerdo con lo que le haya pedido la municipalidad. Y si ustedes quieren ver casos exitosos, pues revisen los últimos planes reguladores que se han aprobado en 2024. Se han aprobado 3, ¿verdad? Eh, Bien, luego tenemos el Reglamento de Desarrollo Sostenible, que es casualmente el que se suma a los reglamentos de desarrollo urbano. Y este es el que establece normas ambientales para que el desarrollo que se propone cumpla con la definición de ordenamiento del territorio, que es que sea socioeconómicamente rentable, pero ambientalmente sostenible. Y entonces ahí se añade un reglamento más. El decreto de Setena no tiene normas específicas de cómo se hace este reglamento. Entonces, obviamente, también depende de cada consultor cómo se hace ese reglamento, ¿verdad? Puede hacer que algunos queden muy felices de cómo se hizo, otros no tanto. Pero bueno, tiene que ir ese reglamento por ahí. Dentro de los índices de fragilidad ambiental, tenemos estos 4. Geoaptitud, que es la parte geológica, es la más grande. Incluye 5 aspectos, que es el aspecto litopetrofísico, las propiedades propiamente del suelo y subsuelo, ¿verdad?
La geomorfología, que eso nos lleva a identificar procesos de geodinámica en cuanto a características propias del territorio. El aspecto hidrogeológico, que nos lleva a determinar la vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas, que dicho sea de paso, ya no se tiene que ir a Cenara previamente, se aplica únicamente lo que está en el decreto de la Setena, ¿verdad? Y el análisis de estabilidad de laderas. Todo esto lo hace el geólogo. Ahora, hay procedimientos para integrar estos índices. Es decir, cada una de estas cosas arroja características sobre el territorio para una serie de polígonos y esto tiene que resumirse en un dato. Algunas personas utilizan promedios. Obviamente el promedio es una medida de tendencia central, entonces todo te va a llevar a un término medio. Pero hay procedimientos de integración. Los consultores trabajan con procedimientos diferentes. Hay gente que dice, la metodología IFA no funciona. Bueno, yo les podría demostrar lo contrario, pero en este espacio no nos alcanza para eso. Todo depende de cómo trabajen las personas, ¿verdad? El índice de bioaptitud incluye básicamente cobertura biótica y esta se deriva del mapeo de uso actual de la tierra. Se suman también aquí las áreas silvestres protegidas y los corredores biológicos, pero es importantísimo en la parte de cobertura biótica determinar cobertura forestal, ¿verdad? Y otra serie de usos cuya clasificación viene dada en el decreto. Tenemos el de dafoaptitud, que es la capacidad de uso del suelo, combinada con datos de fertilidad del suelo. Es un dato sumamente importante la capacidad de uso de las tierras. Recuerden que se establecen siete clases, ¿verdad? Donde las clases 7 y 8, básicamente, la clase 8 es de protección, la clase 7 es de manejo restringido, y ahí vamos bajando un poquito más, de tal forma que es un dato sumamente importante la determinación de la aptitud. Y aquí se deben de hacer estudios de laboratorio, se deben de tomar muestras, llevarlas al laboratorio, determinar las propiedades del suelo con el que estamos trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, no todas las personas trabajan igual y eso deviene en que no todos los resultados que se tienen son iguales, ¿verdad? Y finalmente el de antropoaptitud, que es el uso del suelo antrópico y el potencial paisajístico. El potencial paisajístico se determina mediante la metodología que establece el decreto de la Setena. Se utilizan procesos sistematizados en sistemas de información geográfica. Dentro de la experiencia mía, normalmente lo hemos desarrollado junto con geógrafos, el tema de potencial paisajístico, ¿verdad? Porque se requiere determinar modelos digitales de elevación, se requiere determinar puntos altos, puntos bajos, etcétera, una red de puntos en todo el territorio y aplicar algunos algoritmos ahí en sistemas de información geográfica para determinar el potencial paisajístico, pero es una de las variables que se incorporan dentro de antropoaptitud. Dentro de estos aspectos, en el primero, indudablemente es un geólogo, el profesional que trabaja y una persona profesional en geología. En el de bioaptitud tenemos biólogos y también personas de ingeniería forestal. En edafoaptitud, ingenieros o personas profesionales en ingeniería agronómica, preferiblemente con especialidad en suelos, edafología. Y en antropoaptitud, bueno, aquí cae una gama de profesionales bastante amplia. Pueden ser geógrafos, pueden ser antropólogos. Hay mucho trabajo de cartografiado de variables, entonces normalmente también son geógrafos los que desarrollan esta parte de antropoaptitud. Bien, el tema de participación pública es uno de los puntos álgidos, ¿verdad? Les decía que hay diferentes manuales. Yo normalmente trabajo con que es el Manual de Participación Pública para Evaluación del Impacto Ambiental de la UICN. Este manual trae una matriz. Parte de lo que nos gusta a nosotros y por lo cual lo utilizamos es porque trae una matriz que nos permite identificar las técnicas que se deben usar en función de los objetivos que se quieren lograr con la participación y el nivel de comunicación con las personas. Vean ustedes que por acá a la izquierda, tenemos el nivel de contacto con el público, desde 1 hasta 3, ¿verdad? Tenemos la capacidad para negociar intereses diversos, desde 1 hasta 3. El grado de comunicación en 2 líneas, igual desde 1 hasta 3. Y hay por acá las diferentes técnicas, audiencias públicas, reuniones informales. Y por aquí los objetivos que se plantean en relación
y su aplicabilidad en relación con las diferentes técnicas. Entonces, este manual es sumamente práctico, es sumamente útil. Yo no sé cuántas personas lo conocen o lo utilizan en Costa Rica. Nosotros lo utilizamos en todos los procesos participativos, ¿verdad? Porque suele ser muy práctico, pero no es el único, ¿verdad? También está por ahí el del MIVA, pero indudablemente, sea que se utilice un manual o no, como bien lo decían Gilio y don José Luis, lo importante es que el espacio de participación sea adecuado, que los momentos de participación sean los adecuados y que se acoplen a las diferentes fases que están establecidas para el proceso, ¿verdad? Y que se logre llevar de buena manera también los resultados a la población. Yo se los dejo por acá de referencia. Eh, Creo que lo pueden buscar por ahí, lo pueden googlear, este manual. Pero también por ahí anda el del MIVA. El del MIVA no lo conozco tanto, la verdad no puedo decir mucho de él, pero es una herramienta más que está por ahí disponible que ustedes pueden utilizar. Esta partecita que ustedes están viendo aquí es solo una parte de la matriz. La matriz es una parte en la columna central que dice técnicas de comunicación, incluye ahí un poquito más hacia abajo, ¿verdad? Hice este recorte para que ustedes pudieran ver, digamos, si nosotros queremos lograr tener un nivel de contacto alto con el público, lograr capacidad de comunicación en dos líneas y lograr negociación de intereses, probablemente vamos a tener que utilizar una combinación de técnicas. No se puede utilizar una sola reunión, como decía don José Luis, donde se le dé la posibilidad a las personas de escribir y luego llevarlo. Bueno, hay que utilizar diferentes técnicas. Ahora, el problema es que mm, no todo el tiempo participa la población, o sea, no se logra llegar también a la población que debe de participar. En algunos casos, algunas personas tal vez sienten que quizás mm, no les interesa mucho participar, porque podría ser que sus intereses no se vean, digamos, sobre el territorio, no estén más allá de lo que podría mejorarles el plan regulador. Entonces, una vez me escuché un comentario de una persona en un taller que decía, bueno, yo es que tengo mi casa y tengo mi lote y ahí estoy tranquilo y no veo nada que ahí me afecte, ¿verdad? Entonces, con eso ya está tranquilo, pero tampoco se va hacia la parte de, bueno, que en qué podemos mejorar. Y entonces eso nos lleva a que muchas veces, bueno, puede ser que nos conformemos con que, no, estamos tranquilos acá y listo, ¿verdad? Lo que se pueda mejorar quizás no es mucho de interés, sino es que tengo un interés particular en cosas que me están afectando. Pero como ya ustedes lo vieron, es un tema eh, que genera conversación, es un tema sumamente importante, no se puede dejar de lado. Yo comparto las opiniones de ustedes dos, de la que externó don José Luis, la que externó Gilio, es decir, la participación pública no se puede supeditar a recibir información del equipo planificador solamente, ¿verdad? Tiene que ser un actor activo y tampoco puede transformarse en un requisito que se cumple, aunque lo que ahí se haya logrado no se tome en cuenta para el desarrollo de lo demás y del plan regulador. No son esas, creo que cuando se previó, por ejemplo, el tema de la audiencia pública y cuando se desarrollan estos manuales, creo que se visualiza tratar de hacer participar a las personas, pero es difícil, es complicado. Sobre todo, pensemos en en un cantón que tenga, qué sé yo, 60.000 personas, ¿verdad? Es imposible, desde el punto de vista práctico, que participen las 60.000. Probablemente por manejo, si no es por manejo de información, es por disponibilidad de espacio, ¿verdad? Bueno, entonces normalmente se invitan a grupos organizados. Eh, no llegan todos. Actualmente es para tratar de masificar, bueno, se utilizan redes sociales. Hay personas que han sugerido diferentes técnicas para tratar de llegarle lo más posible a las personas. Siempre es un esfuerzo importante.
Eh, y desafortunadamente quizás es un esfuerzo que tampoco se aprovecha del todo por diferentes circunstancias. Ya ustedes han expresado algunas, pero eso no demerita la necesidad de que se le dé un lugar de relevancia, un lugar de suma importancia a esta fase del proceso, que no es en una locación específica, o sea, no es al principio y nada más, o no es al final y nada más, es durante el proceso, las diferentes posibilidades de participación. Bien, pues por ahí están mis datos, por ahí queda el correo electrónico. Eh, y bien, como les decía muy condensadamente, pues esto es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, Gerald. En realidad muy bonito, muy bonita la participación de los diferentes compañeros que estuvieron eh, dando su opinión. No sé si alguien más quiere aportar algo para finalizar la reunión, sería muy importante. Yo, yo sí tenía una pregunta en concreto que si me lo permiten. Claro, claro que sí, Marvin. Sí. Ok. Sí, don Gerald, bueno, yo aquí aprendiendo, la verdad es que es algo en lo que me, me llenó mucho lo que nos trajo hoy usted y la participación de los colegas y compañeros. Nada más, mi pregunta concreta, ahí por ahí hablabas de que los planes reguladores, las revisiones son quinquenales. Ajá. Y mi pregunta en concreto es, cuando se da el estado inicial, que es como el diagnóstico, ¿verdad? Y después viene los objetivos y si no se hace nada, lo que se puede proyectar. Pero esas proyecciones tienen algún plazo de recomendación, porque si se revisan o la recomendación de ustedes es revisarlos cada 5 años, ¿a qué proyección, según su experiencia, es bueno hacer un plan regulador? A qué plazo esa proyección? Esa es mi pregunta básicamente. Gracias. Marvin, ¿verdad? Ese es tu nombre. Sí, Marvin, Marvin. Vea, esa es una pregunta eh, con un trasfondo sumamente importante, Marvin, porque eso depende del horizonte de planificación que nosotros estemos tomando. Eh, Ciertamente tendrá que revisarse cada 5 años, ¿verdad? De acuerdo con la matriz que viene en el manual del limbo. Y la legislación no establece un plazo específico, que uno diga, bueno, le vamos a poner un mediano plazo. Entonces, bueno, que se revise a 8 años, por ejemplo, dos periodos administrativos, ¿verdad? Que es, digamos, lo que ahora permite la legislación para que un alcalde o alcaldesa se reelija consecutivamente. Entonces, uno podría pensar que en términos prácticos podría ser, bueno, 2 periodos administrativos, 8 años, ¿verdad? Y eso da chance como para hacer por lo menos una primera revisión y la otra quedaría para que se revise en una nueva administración y se tomen decisiones. Ahora, eh, podría ser que este plazo a algunos les parezca muy pequeñito, o sea, cortoplacista, ¿verdad? Más bien, decir, bueno, 2 administraciones es que tal vez y siga siendo muy corto para ver resultados. La definición del horizonte de planificación puede estar determinada también por la información que usted tenga. Si nosotros pudiéramos hacer proyecciones de población a 20 años y que tuvieran un sustento, eh, una certeza que nos pueda decir si efectivamente a esto vamos a llegar, pues nos extendemos a 20 años, ¿verdad? Pero normalmente hay algunas deficiencias en la información, sobre todo también en la provisión de servicios públicos. Es muy difícil tratar de prever la demanda en plazos muy largos para tratar de decir, ok, si hoy en este territorio tengo 40.000 habitantes y puedo prever que dentro de 10 años voy a tener 60, entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Si en algunos sectores tengo problemas de agua hoy, con 40.000, ¿qué va a pasar cuando sean 60? Entonces, establecer esa proyección de qué va a pasar con los servicios públicos a veces es un poco difícil. Entonces, si nosotros tiramos o extendemos el horizonte de planificación muy adelante, entonces entramos ya en un nivel de incertidumbre donde no sabemos si lo que estamos proyectando sea efectivamente o tenga un nivel de certeza que nos lleve necesariamente a lograr el escenario que nosotros
que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, normalmente, además de las revisiones de 5 años, eh, 2 administraciones, o sea, 8 años, ya después de ahí, ya las proyecciones en lo que son los servicios y proyecciones de población se hacen un poco inciertas y entonces ya es un poco arriesgado o temerario, digamos, ir un poquito más largo, ¿verdad? Pero bueno, eso dependería de la información que se logre en ese momento. 2 administraciones, 8 años, es un plazo práctico para poder evaluar el plan regulador, los logros que se han tenido, o si no se avanzó en nada, poder entonces establecer un rumbo radicalmente diferente y decir, bueno, este plan regulador no sirvió, ¿verdad? Tenemos que hacer algo totalmente diferente. Don Gerald, aprovechando, Ajá, Muchísimas gracias, doña. yo Muy tengo con una breve. gusto. preguntita, Sí, porque surge en relación a la que hizo, creo que fue don Bernal. Este, en algún momento mencionaste matriz de seguimiento ajá. esa solamente es para la parte marítimo terrestre, la zona costera, o también para la parte urbana. También para el cantonal, don José Luis. De hecho, Porque nunca, ni digamos, siquiera sabía que existía. Nunca he visto una matriz de esas. y casualmente eso es parte de la información que generalmente nunca se da a conocer, porque se publican reglamentos y se publican mapas, pero ¿Sí? normalmente no se publica la política de desarrollo y eso es algo importantísimo que las personas deberían de conocer, porque es parte de lo que yo les decía, ok, ¿qué es lo que esperamos mejorar con este plan? ¿Qué cosas queremos mejorar? ¿Qué es lo que se busca, verdad? Y eso a veces permite visualizar un poquito de por qué se camina en una o en otra línea. Ese documento de los planes reguladores que se han hecho de 2018 para acá, lo tiene que tener sí o sí el INVU. La municipalidad debería tenerlo, pero a veces como se enfoca en reglamentos y en mapas, a veces ese documentito puede quedar por ahí, de bajo perfil y ya con el tiempo la gente ya quizás ya no recuerda dónde lo tiene guardado. Pero es uno de los documentos que debería postearse al público, ¿verdad? Y uno de los documentos que se debería revisar de parte del público también. Claro, porque en realidad ya no es una cuestión de una ocurrencia, sino que existe una matriz en la cual la puedo seguir y colaborar como ciudadano en que no llegamos ahí o nos fuimos por otro lado, ¿verdad? No, claro que es importantísimo y créame que la voy a buscar. La otra cosa, y aprovechando ya para terminar, mencionaste a Mario Polesi. Y eso Ajá. me llamó la atención. Y creo que fue porque llevaste una maestría o algo con Flaxo, ¿verdad? Fue así. Sí, sí, bueno, yo no conocía a don Mario necesariamente en los estudios con Flaxo. Yo conocí su libro eh, y me lo leí, el de Economía Regional Urbana, me lo leí casi todo, pero me llamó la atención que don Mario Polese habla de planes reguladores y el concepto de plan regulador en Centroamérica es casi que único de Costa Rica. Sí. Digamos, en el resto de Latinoamérica no es único de nosotros, hay otros países que lo usan, ¿verdad? Pero me llamó la atención que él hablaba de planes reguladores y después investigué un poquito sobre la biografía de él y me di cuenta que él había trabajado por acá en Costa Rica. Así es. Sí, Y digo, me llamó la atención porque yo tuve la suerte de conocer a don Mario y es todo un personaje, excelente. que es un referente a nivel mundial, ¿verdad? Y también tuve la suerte de tener, porque no es el único libro que él tiene. Él Ajá, tiene mucho, es un consultor internacional de economía urbana. Y tuve la suerte que el último libro, él tenía un manuscrito de él antes de publicar. Y a los que estábamos en un curso que llevé con Flaxo, precisamente sobre estudios de problemas urbanos, era un posgrado, un diplomado. Y don Mario Polesi nos vino y nos dio el curso, ¿verdad? Que es impresionante porque habla perfecto español, ¿verdad? Este, ajá. a pesar de ser canadiense. Y nos dijo, aquí está para que le saquen fotocopia antes de que el libro se produzca. Pues yo lo tuve y también, Genial. bellísimo libro, ¿verdad? Un libro valiosísimo y este...
me llamó nada más la atención. Entonces, pues sí, yo admiro a don Sí. Mario Pulesi. Ujú. Y yo también, a pesar de que no lo conozco de forma personal, yo el libro de él se lo recomiendo, es un libro súper agradable de leer. Sí, sí, Es casi un manual, aunque no digamos, no es tan, digamos, no es tan cuadrado como un manual, ¿verdad? Pero es un así libro es. súper agradable de leer. La parte sobre la localización de actividades y cómo, por ejemplo, la zonificación condiciona el acceso al suelo y condiciona también los precios del suelo, ¿verdad? Por el tema del suelo creado, ¿verdad? Las necesidades creadas y demás. O sea, la forma en que él explica los alcances territoriales de los planes de uso de la tierra es fabulosa. Así es. Ujú. Don Gerald, muchísimas gracias. Digo, fue como una maratón, ¿verdad? Pero muy rápido porque incluyó muchos temas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los pudo condensar y poder ver todo el panorama, verlo en una presentación, está muy bien. Muchísimas gracias, don Gerald. Con todo gusto, don José Luis. Sí, muchas gracias, don Gerard. Creo que vamos a tener que dejarla hasta acá porque ya se extendió más del tiempo establecido, pero en realidad muy agradable, muy bueno. Gracias, José, por los aportes. Gracias, Marvin. Saludos, Bernal. Saludos, Anita. ¿Cómo estás? Un abrazo. Eh, bueno, yo creo que más que desearles, ya cerrar la charla, desearles una feliz Navidad a todos, que Dios bendiga sus vidas, Amén. que este año 2025 sea un año muy próspero. Nos vamos a ver el próximo año cuando iniciemos las charlas, pero Gerard, muchísimas gracias. En realidad, como dice José Luis, muy condensado. Yo sé que el tema se da para abrir más el panorama, pero muy clarito y esperemos en otra ocasión tenerte para que hablemos de ese tipo de temas que son tan importantes. Yo, más que Todo agradecerte gusto. y agradecerle a todos la participación y que nos hemos extendido casi 2 horas. Y eso es importante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, ¿verdad? Y permitirme, pues, conversar un ratito y pues me uno a los buenos deseos suyos, Gerardo, que todos pasen una feliz Navidad. Sí, voy a dejar de grabar